Bendito Dios, toma asiento y vamos a recibir juntos la palabra de Dios. Leí esta historia hace unos días y me sorprendió. Puedes ver la imagen en las pantallas. Quizá algunos recuerdan qué barco es. ¿Cómo se llama el barco? El Titanic, ¿verdad? El Titanic. Cuenta un hombre que su abuelo tuvo la oportunidad de ir a ver el Titanic a todo color. Y cuando él fue, por alguna razón, que para algunos era extraña, para otros es evidente, él tuvo esa certeza de qué era lo que iba a pasar con ese barco. Todos conocemos la historia. ¿Qué pasó con el barco finalmente? Se hundió, ¿verdad? Así que él tuvo esa certeza de que el barco se hundiría y a voz en cuello le gritó a todos los que estaban allí: ese barco se va a hundir. ¿Y qué crees que hicieron las personas? Lo ignoraron, se burlaron, murmuraron con el del lado, no le pusieron cuidado. Pero el abuelo, un hombre de voluntad firme, se puso de pie delante de todos y con voz de trompeta dijo una vez más: ese barco se va a hundir. ¿Y qué crees que hicieron las personas? De nuevo lo miraron con desprecio. Se pusieron de pie de su silla y pidieron al administrador que sacaran a ese anciano de la sala de cine. ¿Alguno la entendió? Bueno, ahora miran el video y entienden. Yo en ningún momento dije que el abuelo estaba en Inglaterra cuando salió el barco hace 100 y pico de años. Yo dije que el abuelo tuvo la oportunidad de ir a ver el Titanic a todo color. ¿Sí o no? Con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. ¿La vieron? Oiga, ¿qué diferencia hace el contexto? Si no hay contexto, no hay nada. Hay un principio importante y es este, podemos leerlo juntos, y es que para valorar correctamente la historia hay que comprender los detalles. Y yo quizá no fui muy explícito en un detalle menor, y era que estábamos hablando de una sala de cine. Para valorar correctamente la historia hay que comprender los detalles. Para valorar correctamente la historia de salvación hay que entender los detalles de qué fue lo que hizo Jesús, de por qué fue a la cruz, de qué nos salvó, qué significa salvación. Y sospecho que muchas personas han asumido que entienden de qué hablamos cuando hablamos de salvación, y sospecho que a veces los predicadores asumimos que las personas entienden de qué hablamos, pero terminamos como la historia del abuelo. Terminamos llevándonos una sorpresa. Hay un silencio así como raro al final y uno no sabe de qué está hablando. El título de la enseñanza es Comprender y Valorar. Y lo que Dios ha puesto en mi corazón es que hoy, a través de la palabra, salgamos de aquí comprendiendo, aunque sea un poquito mejor, una salvación tan grande como la que tenemos en Jesús. Y que salgamos valorando mucho más esa salvación. ¿Se unen a este mensaje? Amén. Comprender y valorar. Y voy a dividirlo en dos partes. Primero vamos a dedicarnos a comprender un poco más y después nos dedicamos a valorar un poco mejor la salvación. Miremos el pasaje en Efesios capítulo 2, versículo 8. Leo la Nueva Biblia Viva. Dice: por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son salvos. No es por nada que ustedes hayan hecho. La salvación, nuestro tema, la salvación es un regalo de Dios. Y uno lee este versículo y es un versículo precioso. La salvación es un regalo de Dios por su misericordia y por medio de la fe ustedes son salvos. Pero insisto, a menos de que quien predica, quien trae el mensaje sea muy explícito, ustedes pueden entender una cosa y yo significar otra y la Biblia decir otra. Y necesito que todos estemos en la misma página cuando hablamos de un tema tan importante como la salvación. ¿Ok? Está bien confundirnos con la historia del abuelo, pero es peligroso confundirnos con la historia de salvación. Así que uno puede leer esto y si no mira el contexto, no va a entender nada. Les doy un ejemplo. Un hombre tiene su hijo en drogas. Otro hombre tiene su hogar
al borde del divorcio. Otra persona, una mujer, digamos, cometió algún crimen y está al borde de ir a la cárcel. Y todos ellos, en distintas circunstancias, conocen de Dios justo en la mitad de esa crisis. Quizá a alguien le suene familiar la historia. Uno conoce de Dios muchas veces en medio de una crisis. No siempre, pero muchas veces. Conocen de Dios y entonces ponen su fe en Jesús y Dios, que es tan misericordioso, resuelve esos conflictos que estaban allí. Al que tenía a su hijo en las drogas, Dios hace un milagro, toca el corazón de su hijo. El que se iba a divorciar ya no se divorcia. Incluso la que iba a ir a la cárcel, Dios hace un milagro y finalmente no va a la cárcel. Y todos los tres dicen, Dios me salvó. Jesús me salvó. Pero uno dice y entiende y se refiere a que Jesús le salvó a su hijo de las consecuencias de la drogadicción. Y otro se refiere a que Dios le salvó el matrimonio. Y la otra se refiere a que Dios le pegó una salvada de ir a la cárcel. ¡Qué salvadota! Pero resulta que la Biblia no habla de ninguna de esas tres. Cuando la Biblia dice que Jesús nos salvó, no se refiere a que te salvó de tus conflictos. Y sí lo hace, Dios sí lo hace. Pero esa es la parte fácil, porque la difícil la hizo en la cruz del Calvario, salvándote de la condenación eterna, de la muerte espiritual y la separación de Dios. Si Él hizo lo imposible, va a hacer lo que es más sencillo y va a salvar tu hogar, tu vida, tu matrimonio, pero primero salva tu alma para siempre. ¿Cuán bueno es Dios? ¿Cuán bueno es Dios? Así que vamos a dedicar unos minutos a comprender la salvación. Miremos cómo Pablo, unos versículos atrás de lo que habíamos leído, leímos el 8, vamos a leer el 1 al 3. Miremos cómo empieza esta sección del capítulo 2. Dice, en un tiempo ustedes estaban muertos en sus pecados y maldad. ¿Quiénes vienen por primera vez? No alcen la mano. Pero ¿qué tal ese recibimiento? Hoy vienen por primera vez a la iglesia y les voy a decir, ustedes muertos, pecadores, si es que no conocen de Dios. ¿Te imaginas ir a la casa de un amigo que te invite y bueno, ¿y usted qué es lo que cree de la Biblia? Y tú le dices, creo que usted está muerto y que es un pecador. Yo creo que no te vuelven a invitar, le echan sal al tinto, ponen la escoba patas arriba para que te vayas rápido, alguna cosa así. Bueno, Pablo lo está haciendo. Pablo está diciéndoles, ustedes, en otro tiempo, porque le está hablando a creyentes, a la iglesia de Éfeso, estaban muertos en sus pecados y maldad. No digas pecado, Pablo, porque la gente se ofende. Di conflictos personales, traumas de la infancia. No, pecados. Rebelión contra Dios y maldad. Interesante que dice pecados y maldad, porque son dos cosas diferentes. Porque hay una dimensión que es moral y otra que es espiritual. Moral, esas cosas que hacemos contrarias a la voluntad de Dios, malas. Ser envidioso, ser lujurioso, ser mentiroso. Eso es moralmente incorrecto y todos tenemos algo de eso, o mucho de eso. Pero también dice pecado en el sentido espiritual, es decir, rebelión contra Dios. Yo quiero ser mi propio Dios, yo le doy la espalda a Dios. Versículo 2, viviendo según los caminos del mundo, bajo el dominio del diablo. Oiga, qué temas tan lindos los de hoy, ¿no? Mundo, diablo, cuyo espíritu trabaja en aquellos que desobedecen a Dios. Siguiente, todos una vez fuimos así y nuestra conducta estaba determinada por los deseos de nuestra naturaleza humana, pecaminosa y nuestros malos pensamientos. Otras traducciones dicen la carne. Nuestra naturaleza humana pecaminosa y nuestros malos pensamientos. Como todos los demás, en nuestra naturaleza éramos hijos de la ira. Y de nuevo, son palabras duras, son palabras crudas. Es la verdad, pura y dura. Es la verdad. Estábamos muertos en pecado, en maldad. Éramos esclavos de nuestros propios deseos y éramos hijos de la ira. ¿Por qué Pablo diría palabras tan duras? ¿No se trata de animar a la gente y de bendecirla? Bueno, devolvámonos un poquito más y entendamos el contexto de la carta que estamos leyendo. La carta se llama Efesios. La escribe el apóstol Pablo. La escribe desde Roma cuando está en la cárcel. Y el propósito y el tema central de la carta es hablar acerca de la iglesia, la naturaleza y el propósito de la iglesia. ¿Qué es la iglesia y para qué existe la iglesia? Y lo hemos aprendido en Tierra Deseable. Lo extraemos de acá y de otros pasajes importantes en la Biblia, que la iglesia tiene tres propósitos esenciales. Uno hacia arriba,
uno hacia adentro y uno hacia afuera. A ver, hagamos evaluación, ¿quién recuerda? El propósito de la iglesia hacia arriba es adorar. Hacia adentro es edificar, edificarnos unos a otros. Y hacia afuera, testificar. Es muy sencillo, adorar, edificar, testificar. De eso está hablando Pablo, del propósito de la iglesia. En toda la carta habla de eso. El capítulo 1 empieza contando cuál es el plan de salvación. Porque si no entendemos que lo que nos hace iglesia, lo que nos convierte en iglesia, es que somos reconciliados con Dios, es que somos adoptados en la familia de Dios. No es porque fuiste a una iglesia que te haces cristiano, porque si vas a McDonald's no te haces hamburguesa, ¿o sí? ¿Usted fue a McDonald's? Hamburguesa. No, no es ir a un lugar, es dejar que Dios haga algo en ti, lo que te convierte en iglesia. Tú eres la iglesia. Amén. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y dice que el plan de salvación tiene un aspecto pasado, presente y futuro. Les resumo la historia. Pasado significa que desde el principio, desde la fundación del mundo, desde la eternidad pasada, el Señor había establecido que tú serías salvo, te había escogido a ti. Wow, ese era su plan, pasado. Presente, que hoy, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, Él te ha reconciliado consigo mismo. Él te ha rescatado de la muerte, de la maldad, de las consecuencias del pecado, del infierno. Él te ha salvado. Presente. Y futuro, a veces no sabemos esto, pero la salvación es una obra en progreso. Al tiempo que ya eres salvo, hay una parte de la salvación que es para el futuro, cuando Dios te entregue toda tu herencia, esa herencia espiritual. Un cuerpo nuevo, una vida eterna en el Señor, pasar la eternidad con Jesucristo. Amén. Después de que Pablo explica esto, sigo hablando del capítulo 1, Pablo dice, desde que supe de su fe, he hecho 3 oraciones por ustedes. He hecho 3 oraciones por ustedes. Imagínate esto, Jesús intercediendo por nosotros, Pablo guiado por el Espíritu intercediendo por la iglesia de Éfeso. Y dice que él ora para que Dios les dé entendimiento o sabiduría para que puedan crecer en el conocimiento de Dios. Entendimiento para crecer. Tú necesitas entender el mensaje para crecer espiritualmente. Pablo también ora porque Dios les dé luz en el corazón, les ilumine la revelación de Dios, para que puedan acercarse más a Dios. Entendimiento para crecer, luz para conocer, para acercarse más a Dios. Y finalmente dice que les dé comprensión. De ahí sale el título de la enseñanza, comprensión del poder de Dios para su vida. Todos necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Pero fíjate que es casi lo mismo las 3 oraciones que él hace. Él está diciendo, tú solo puedes crecer, tú solo puedes conocer más a Dios, tú solo puedes vivir la vida cristiana en el poder del Espíritu en la medida en que entiendas mejor qué fue lo que Dios hizo en ti. ¿Me siguen hasta ahí? Tú necesitas entender para poder crecer. Tú necesitas comprender para poder valorar lo que Dios ha hecho en ti. Con el objetivo entonces de que ellos crezcan y valoren la salvación, es que Pablo pasa al capítulo 2 y les dice unas palabras durísimas. Es decir, cuando Pablo les dice estaban muertos, ¿recuerdas que lo acabamos de leer? Cuando Pablo les dice ustedes eran hijos de la ira, qué palabras tan duras. Pablo no dice eso para desanimarlos, para humillarlos, para lastimarlos. No, lo dice para que ellos puedan crecer. Así que cuando te recibimos en la iglesia con mensajes así de fuertes, de claros, que están en la palabra, tú no debes salir desanimado, tú debes salir feliz, porque eso te hace crecer. Como el niño que no toma la sopita, porque ay, es que no sabe rico, pero la sopita lo hace crecer. ¿Cuántos quieren sopita espiritual? No hamburguesas, no solo hamburguesas, no solo pizzas. ¿Acuerdan el mensaje de Oscar David de comida chatarra? Búsquenlo en el canal de YouTube, espectacular. No podemos vivir de comida chatarra, necesitamos la palabra de Dios, amén. Bueno, con esto en mente, entonces entendamos por qué o qué significa lo que dice Pablo. Regálame nuevamente Efesios 2, 1 al 3. En un tiempo ustedes estaban, ¿cómo? Muertos. ¿Qué significa eso? En un tiempo ustedes estaban muertos.
tuvimos la ocasión, y lo cuento con respeto, de ver los últimos días del abuelo de mi esposa, de Mayra. Pasó sus últimos meses, antes de partir, en casa de mis suegros. Mi suegra cuidó sus últimos días, literalmente. Hicimos una oración por él en varias ocasiones, compartimos. Y recuerdo el día en que el abuelo parte con el Señor, un hombre que conoció del Señor. Y cómo supimos o cómo supo mi suegra que el abuelo estaba, ¿cómo? ¿Cuál es la palabra? Muerto. ¿Cómo se sabe que estaba muerto? Pues porque golpeó la puerta y el abuelo no respondió. Di conmigo, no respondió. Y después de que toca la puerta, entonces ella entra y lo llama. Y el abuelo no respondió. Y después de que lo llama, entonces baja la cobija, la sábana y lo rehuye. Y el abuelo no respondió. Creo que se entiende la idea. Se sabe que está muerto porque no responde. Un enfermero en un quirófano, en mitad de un procedimiento de alto riesgo, voltea a mirar al doctor, a la doctora y le dice, no, el paciente no responde. No responder es la característica de un muerto. Cuando la Biblia dice que tú y yo estábamos muertos, significa que tú y yo no respondíamos al estímulo de Dios, al llamado de Dios. Te hablaban del amor de Dios. Jesús te ama. Y tú no entendías nada. Te pasaba de largo. No respondías. ¿Me sigues? Te decían que existe un infierno y te parecía chistoso, ridículo. No responde. La característica de alguien que está muerto espiritualmente es que escucha la palabra de Dios y no responde. No responde. Y si alguno viene por primera vez y antes no había conocido del Señor, o quizá lleva tiempo viniendo, pero había asumido que salvación era que Dios te salvó el matrimonio y nada más, y alguno no responde a la palabra, hoy quiero darle esperanza, diciéndole, quizá estás muerto espiritualmente, pero la palabra de Dios te trae vida, vida, vida. Esto tiene que impactar la forma en que nos relacionamos con las personas de afuera, las personas que no conocen de Dios. A veces esperamos, pero es que ¿cómo es posible que críe hacia sus hijos y que haga esto? Y que si está muerto, ¿qué quieres? Si su espíritu está muerto, ¿no deberías mostrarle misericordia? Esto debería impactar la forma en que evangelizamos. Vamos a evangelizar dándoles una plática motivacional. No necesitan. Vamos a darles consejos para la vida. No necesitan consejos, no necesitan pláticas inspiracionales porque están muertos. Necesitan algo tan poderoso capaz de traerlos a la vida. Y lo único con ese poder es el mensaje de salvación de Jesucristo. ¡Ah! Señor, Señor. Ay, qué lindo. Pásate a la siguiente. Miremos el verso 3. Termina diciendo la última frase. Voy a leerla acá. Como todos los demás, o sea, esto no es tú, es que este como era mala gente, es que este como este robaba y era drogadicto. No, todos. Ya dije que el pecado tiene un aspecto moral y un aspecto espiritual. Y puede que haya personas moralmente más correctas. Y hay gente que no conoce de Dios y moralmente es más correcta que uno. Moralmente. Pero espiritualmente, todos nacemos muertos. Todos. No, pero todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Esto no me hace popular y no necesito serlo, pero es lo que dice la Biblia. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Todo ser humano es criatura de Dios. Solo los que han creído en el nombre de Jesús son hijos de Dios. Los demás son hijos, lee la frase. ¿Hijos de qué? De la ira. Ay, eso no es injusto. ¿Yo qué hice? Si yo nací con el espíritu muerto, si yo nací pecador, no es mi culpa. Bueno, puede que no sea tu culpa, pero es tu responsabilidad. Y es bien diferente culpa y responsabilidad. No eres culpable, pero sí eres responsable de lo que hagas con tu condición de ser pecador. Pensemos una pareja que ambos tienen una enfermedad de transmisión sexual, por dar un ejemplo, o alguna enfermedad que contrajeron por su irresponsabilidad. Deciden tener un hijo y pensemos en el ejemplo de que el hijo nace con la misma enfermedad. ¿Tuvo la culpa el bebé? No, pero debe hacer algo y ser responsable de aquello
con lo que nació? Por supuesto que sí. Y la enseñanza al respecto es que todos somos corresponsables, responsables los unos de los otros y responsables de las generaciones que vienen detrás. Tremendo. Hijos de la ira. ¿Qué significa hijos de la ira? ¿Qué entienden ustedes? Insisto en la historia del abuelo. Necesitamos entender porque si no pensábamos que el abuelo era un héroe. Y no, no era un héroe. Era un desquiciado que en la sala de cine gritando. ¿Se lo imaginan? ¿Qué significa esto de hijos de la ira? Significa que lo que nos esperaba era el justo juicio de Dios. La justa ira de Dios. Porque como pecadores nos rebelamos contra Dios, le dimos la espalda, usurpamos su lugar, nosotros somos nuestro propio Dios. Y un crimen tan grande contra un Dios tan santo merece ser castigado, merece justicia. Imagínate, voy a dar un ejemplo horrible, que un criminal hace algo contra tu familia, algo terrible, no quiero ni nombrarlo, hace algo terrible contra tu familia y tú esperas que se haga justicia. Así que finalmente es capturado este criminal, es llevado ante un juez y el criminal dice, no, es que yo soy así de malo porque a mi papá no me quería. ¿Ok? Y el juez dice, yo soy un juez de amor, te voy a perdonar. ¿Cómo te sentirías tú si perdonan a un criminal que le hizo algo terrible a tu familia? ¿Qué dirías? Ay, tan bueno ese juez, un juez de amor. ¿Sí? ¿Qué te hace pensar que Dios es amor? ¿Pero qué te hace pensar que Dios va a dejar a los pecadores, a nosotros, sin el justo juicio, sin la justa ira? Dios es Dios de justicia. Toda su ira, ¿sabes qué hizo Dios con ella? La volcó sobre su propio Hijo en la cruz del Calvario, para que los que creemos en Jesús no recibamos ira, sino misericordia. Bendito Dios, bendito Dios. Wow. Te lo pongo de esta manera. Leamos juntos. Estábamos muertos mereciendo la ira de Dios. Diagnóstico, muerto y mereciendo la ira. ¿Qué tal esa imagen? Así estabas tú, muerto y mereciendo la ira de Dios. Recuerda que Pablo no está cogiendo a bibliazos a nadie. Pablo nos dice la verdad para edificarnos, para hacernos crecer. Amén. Para hacernos crecer. Mira lo que sigue en el pasaje. Dice el versículo 4, el versículo inmediatamente siguiente. Lee conmigo las dos primeras palabras. ¡Ay! Me encanta la palabra pero en la Biblia. Pero Jesús, pero Dios. Hay varios pasajes donde está esa frase. Pero Jesús. Estábamos muertos y merecíamos la ira. Pero Dios, un pero de Dios lo cambia todo. En su gran misericordia, por el maravilloso amor que tuvo por nosotros, incluso cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos ha resucitado junto a Cristo. Creer en Él los ha salvado. Qué lindo nuestro Dios. Estábamos muertos esperando la ira y Dios le da la vuelta. Y en lugar de ira, recibimos misericordia. Y en lugar de muerte, vida, siendo resucitados. Lo escribí de esta manera. Avanza una. Estábamos muertos mereciendo la ira y hoy tenemos vida recibiendo la misericordia de Dios. Solo por la fe en Jesús, por arrepentirnos de nuestros pecados. Un querido pastor y teólogo que murió la semana pasada en los Estados Unidos, Timothy Keller, el que lo quiera buscar, dijo la siguiente frase. Una forma de resumir el Evangelio es la siguiente. Eres más malvado de lo que te atreverías a creer y al mismo tiempo más amado y aceptado en Jesucristo de lo que te atreverías a esperar. Eres más malvado y al tiempo más amado. Si yo quito la parte de que eres malvado y solo te hablo del amor, estoy bajándole el precio al amor. Un diamante se aprecia mejor sobre un terciopelo negro. ¿Te has dado cuenta? ¿Has visto en joyerías o en películas? El diamante se pone sobre un terciopelo ¿de qué color?
negro, porque en lo oscuro, en lo negro, la belleza del diamante brilla mejor, se percibe mejor. Explicarte que eres un pecador terrible, que tu corazón ha estado lleno de maldad y rebeldía, no es una ofensa, es un terciopelo que te pongo para poner la misericordia de Dios, el diamante de la gracia de Dios, y que puedas entenderlo. Bendito Dios, bendito Dios. Esa frase la dijo Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Qué hermoso Dios, qué hermoso Dios. Bueno, mi expectativa es que con esto hemos comprendido un poquito mejor. Recuerda el título de la enseñanza: comprender y valorar. Que hemos comprendido un poquito mejor la salvación. ¿Sabes? Hace unos días con mis hijos, con mi esposa, tuvimos la ocasión de volver a escaparnos un día, ir y volver, ir en la mañana y volver en la noche a piscina. Muy sencillo el plan. Y nos escapamos y fuimos a piscina y volvimos. No lo hacíamos así de esa manera desde antes de la pandemia. Hacía 4 años. Y antes de la pandemia lo hacíamos muy seguido. Tuve varios años cuando trabajaba en Soacha y pues nos quedaba muy cerquita ir a... Ustedes ya saben dónde. ¿A dónde? A ver. Patio de recreo de los bogotanos humildes como yo. Entonces íbamos a Melgar muy seguido. Estoy hablándoles de hace 4 años, antes del 2020, de la pandemia. Y fue muy especial esta vez porque fue exactamente el mismo plan de siempre. Parar en la vaca que ríe, desayunito, seguir. El mismo plan de siempre, pero esta vez mis hijos tienen 5 años más, 4 años más, y fue muy especial. Ellos llegaron felices, su corazón fue marcado y les explicamos, esta es la vida que regala Dios. Qué lindo. Pero espérate, fue el mismo plan de siempre, pero fue mucho más especial. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? Ellos han crecido. Te estoy predicando el mismo mensaje que se predica en Tierra Deseable hace 25 años, pero estoy seguro de que tú has crecido y lo aprecias más, lo aprecias mejor. El mensaje no cambia, tú has cambiado. Dios te ha cambiado, qué lindo. Comprender y valorar. La expectativa es que puedas valorar. Ahora vamos a hablar un poquito entonces de la segunda parte y voy a hacerlo muy ágil. Valorar. Miremos las pantallas. Valorar, valorando la salvación. ¿Sabes? Valorar tiene 2 connotaciones. Valorar es establecer el valor de algo. Es dimensionar algo, eso es valorar. Tú vas al odontólogo y antes de empezar un tratamiento te dices pase a valoración. ¿Sí? Vas al médico en urgencias y dices pase a triaje, vamos a valorarte. Valorarte no es como, ay, tan lindo, el médico te dice, yo te valoro mucho, tú eres tan lindo. No, doctor, valóreme, o sea, no. Entonces, valorar es establecer la condición, dimensionar. Hablaba con mi hermana hace unos días sobre esto y me decía, hay abogados a los que se les paga y un montón de dinero para que ellos hagan una valoración, una tasación de un accidente, de un conflicto, de un pleito, una valoración, ¿ok? Cuando se vende un carro, se hace una valoración del carro y se llama peritaje. Así que valorar es lo primero y creo que lo hemos hecho. Hemos valorado que la salvación de Jesús es increíble, es infinita. Pero valorar la salvación también significa cuidar, corresponder, abrigar. Cuando la mamá dice, es que ustedes no qué. Lo han dicho, Dios les está ministrando, es que ustedes no me valoran. Pues ahí valorar, no es decir, sí mami, estás pesando unos 65 kilos, 1,50 m, bien valoradita. No, valorar ahí significa cuidar, quiérame, para que le dure toda la vida. Entonces, hoy quiero mostrarles cómo valorar la salvación y es cuidándola. Y quiero ser muy precavido. Cuando la Biblia dice no descuiden una salvación tan grande, no está diciendo no descuiden la salvación porque la pierden. No, uno no cuida solo lo que puede perder. Imagínate que te dan una casa, tus padres parten y recibes una casa como herencia, pero tú nunca le hiciste aseo, nunca barriste, nunca. ¿Cómo está esa casa? Descuidada, pero no te la van a quitar porque está descuidada. No va a llegar alguna autoridad, Hacienda, y te va a decir, está muy sucia, venga para acá. No, no la vas a perder, pero la puedes descuidar. No, la salvación no se pierde bíblicamente, pero sí puede uno pasar por la vida muy descuidadito en su condición espiritual. Miremos el mismo pasaje que dice Pablo
de cómo se cuida la salvación y cómo se dimensiona una salvación tan grande. Verso 2, viviendo según los caminos del mundo. Di conmigo, mundo. Primer enemigo de tu salvación. Bajo el dominio del diablo. Mundo y diablo. Dos enemigos terribles. Enfrentarse al mundo es bien difícil. Enfrentarse al diablo es bien complicado. Pero estos dos enemigos son chiquitos en comparación con el tercer enemigo. ¿Sabes cuál es? Pasa. Siguiente versículo. Todos una vez fuimos así y nuestra conducta estaba determinada por los deseos de nuestra naturaleza humana, pecaminosa y nuestros malos pensamientos. Otras traducciones dicen la carne. Es el peor enemigo. Es el más difícil de vencer. La carne. Tú mismo. Tu naturaleza. Tus deseos. El sujeto del espejo. Es tu peor enemigo. Es el peor saboteador de tu vida. Tú mismo. Quiero hablarles de estos tres enemigos y rápidamente mirar cómo operan estos tres enemigos y cómo cuidarnos de ellos, cómo cuidar la salvación. Los resumo en este cuadro. ¿Quiénes dijimos? El mundo, el diablo y la carne. Y quiero aclarar cuál es cuál, porque a veces no entendemos. Así como en la historia del abuelo, asumimos que el abuelo estaba en el Titanic y que era un héroe de la fe con una revelación y era un desquiciado allá en una sala de cine gritando, ese barco se va a hundir, DiCaprio se va a morir. Pues no, no lo confundamos. El mundo, el diablo y la carne. Y hay personas que se alejan del mundo y se abstraen y viven en una burbuja y se les olvida que el diablo dejó su cabeza llena de mentiras y se llevan esas mentiras en donde viven. Y pueden estar muy lejos del mundo y no van a restaurantes del mundo y no escuchan nada del mundo y no hacen nada del mundo, pero su cabeza está llena de todas las mentiras del diablo. ¿Se entiende? Y hay otros cristianos que se agarran a trompadas con el diablo, lo atan, lo desatan y lo mandan en un Transmilenio o en un taxi que es más rápido. Liberación Express. Y no se dan cuenta que su peor enemigo está en la carne. Y dicen, reprendo todo espíritu de mentira. Y no es que tenga un espíritu de mentira, es que es un mentiroso. Su carne. Y se imaginan que es que hay que pelear contra el espíritu de mentira. Tú eres espíritu de mentira. Y el espíritu que les dice, no, pues porque es de mentira, ¿sí? No se entendió. Y lo ensayé toda la mañana y no. Entonces dice, reprendo todo espíritu de confusión. Tú eres espíritu de confusión. Y el que le dice, no, es él, el de mentira. Porque es espíritu de confusión. Ya no les digo más sobre guerra espiritual. Bueno, y se agarran contra el diablo y lo atan y lo desatan. Dice Morix, y le hacen moñitos y no pasa nada porque el problema es la carne. Y hay cristianos que martirizan su carne y hacen veladas tremendas y no duermen y hacen ayunos larguísimos y martirizan su carne y no se dan cuenta que su estilo de vida es como el mundo. Viven obsesionados con su desempeño, viven obsesionados con su posición, con sus logros, incluso sus logros espirituales o sus logros ministeriales. El mundo. ¿Te das cuenta? Necesitamos saber cuál es cuál enemigo y cómo trabajar con cada enemigo. ¿Amén? ¿Me siguen? Entonces entendamos el mundo, el diablo y la carne. Dice Romanos 12:2 y nos da mucha luz sobre qué es el mundo. Dice, no se amolden al mundo actual. Esto es clave. Es una figura, es una metáfora diciendo, no dejen que el mundo los espiche, los oprima y moldee su estilo de vida. El mundo es un sistema de pensamiento, es un sistema de valores contrario a los valores de Dios. En la Biblia se habla del mundo por lo menos con 3 significados diferentes. El mundo es el planeta, la creación. El mundo son las personas que viven en el mundo. Y el mundo es el sistema de pensamiento. Y lo explicamos en otro mensaje hace un tiempo. El planeta, pues debemos cuidarlo. El mundo hay que cuidarlo. ¿Recuerdan a Muelitas Castor hace un momento? Pues hay que cuidar el planeta. Así es. Las personas no hay que alejarnos de las personas. Es que es un mundano. Ellos son tu misión. Están muertos espiritualmente. Llévales vida. Son hijos de la ira. Preséntales a Jesús para que sean hijos de la gracia, de la misericordia de Dios. El mundo como sistema de pensamiento que moldea tu estilo de vida es el que hay que, regresa una y terminamos de leer el pasaje, es el que hay que
que resistir. Y dice, no se amolden, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Qué renovará nuestra mente? ¿Qué renovará nuestra mente? La palabra. Ahí mismo lo dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? La palabra. La palabra es el plan, la voluntad, el testamento, la voluntad de Dios. Así que, ¿qué debemos hacer con el mundo? Debemos rechazarlo con la voluntad de Dios. Tú siempre vas a poder escoger el valor del mundo o el valor de Dios. El mundo valora el consumismo. Vamos a consumir, a gastar y vivamos el hoy. Y la voluntad de Dios es, por ejemplo, que no vivamos solo para el presente, sino que pensemos en el futuro. Que no tengamos deudas los unos con los otros, salvo la de amarnos, dijo Pablo en Romanos. Siempre vas a poder escoger entre la voluntad del mundo y la voluntad de Dios. Rechaza el mundo y acepta a Dios. ¿Me sigues? Con la palabra de Dios. Eso es lo que hay que hacer, rechazar el mundo. Decía el pasaje, no se amolden al mundo actual. Actual, otras traducciones dicen de este siglo. ¿Sabes? Cada siglo, cada temporada, hay una ideología del mundo. Por ahora es machismo versus feminismo. Y la iglesia está llena de machismo y está llena de feminismo. Y puede que te alejes del mundo, de las personas, pero tienes el mundo adentro. Así que debemos resistir, rechazar, echar fuera, renunciar a todo lo que sea el sistema de valores del mundo. Siguiente, el diablo. Vamos a hablar del diablo. Protéjanse, esto es Efesios 6, la misma carta que estábamos estudiando, protéjanse contra los engaños del diablo, con toda la armadura que les da Dios. Y nos da por pensar que esto es de agarrarse, la armadura, entonces vamos a ir a agarrarnos contra el diablo. Ya dijimos que no, es protegerse de sus engaños. ¿Qué sabemos del diablo? Ezequiel capítulo 28 nos cuenta que el diablo, Lucifer, era el ángel que dirigía la alabanza en el cielo. Un ángel hermoso, de luz, un ángel de Dios. Y nos cuenta que se rebeló contra Dios porque él quería ser igual a Dios. Su obsesión era ser como Dios. Y como no pudo, entonces se llevó a la tercera parte de los ángeles, que son los demonios, y hizo su propio gobierno. Algo más que sabemos del diablo en Génesis 1 es que el diablo, Génesis 2 de hecho, tienta. 2, 3, ya se me cruzó. El diablo tienta, el diablo engaña al ser humano. Génesis 3, ¿no es cierto? El diablo engaña al ser humano. Lo primero que le dice el diablo a Eva es, con que si comen del fruto, con que Dios les dijo que no pueden comer ningún fruto, ¿verdad? Con que morirán. Eso es mentira. Lo que Dios no quiere es que ustedes sean como Él. Cuando coman de ese fruto, ustedes van a ser como Dios. Y te das cuenta que en Ezequiel 28, el diablo quería ser como Dios. Y cuando tienta al ser humano, le dice, ustedes van a ser como Dios. El diablo está obsesionado con ser como Dios. La Biblia dice que Dios creó al ser humano a su imagen. O sea que Dios creó al ser humano como Dios. No somos Dios, pero tenemos la identidad de Dios, tenemos la esencia de Dios. O sea que tenemos aquello que el diablo quería tener. Dios nos lo regaló. ¿Por qué te odia el diablo? Porque tienes el sello de Dios que Él quería tener. Te tiene envidia, te odia. ¡Wow! ¿Y cómo opera el diablo? La Biblia dice que Él hace dos tareas esenciales. Una, tentar. Dos, engañar. Tentar. El diablo ya no vive dentro de ti si vive el Espíritu Santo. No puede estar dentro de ti, pero sí pone circunstancias que generan tentación para ti, para tu carne. Tentar. Pero también te puede engañar. Y quiero que entiendas esto. El diablo, dice el pasaje que leíamos hace un momento, opera sobre los hijos de desobediencia. Es decir, cuando no conocíamos de Dios, el diablo llenó nuestra cabeza de mentiras. ¿De qué? De mentiras. Ejemplo, Dios no existe, tú no vales, si tú quieres hacer algo en esta vida tienes que pelear contra todo el mundo. Un montón de mentiras. Viene Dios, saca al diablo cuando viene el Espíritu Santo sobre ti, pero todas esas mentiras quedaron en tu cabeza. Como que hubiera una guerra, la Segunda Guerra Mundial. El ejército nazi invade Francia y pone sus barricadas del ejército enemigo en territorio ajeno. ¿Me sigues? Pone sus fortalezas, sus barricadas. Los nazis son vencidos y se van, pero dejan allí sus fortalezas.
Por eso Pablo dice que destruimos argumentos y toda fortaleza que se levanta contra Dios. Significa que tienes la cabeza llena de mentiras del diablo. Ya el diablo no vive allí, pero tienes muchas mentiras. Hay cristianos que se creyeron la mentira de que para valer tienes que ganarte la aprobación de los demás y viven detrás de la aprobación. Mentira. Pásate la vida sacando fortalezas que el diablo dejó allí y cambiándolas por la verdad de Dios. Amén. Bendito Dios, bendito Dios. Avanza una más, ya vamos a terminar. Por esta razón, vístanse con toda la armadura de Dios, así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. ¿Qué hay que hacer contra el diablo? Resistir. Resiste la mentira, resiste. Es que si no gritas, no te hacen caso. Eso es mentira. Eso me lo enseñaron por allá hace muchos años. No, yo voy a poner la verdad de la palabra de Dios. Es que si no te muestras, ningún hombre te va. No, eso es mentira. Yo voy a sacar esa mentira y voy a poner la verdad de la palabra de Dios. Vístanse de toda modestia, de toda santidad, de toda prudencia. Amén. Uy, qué lindo Dios. Miremos entonces, ¿qué se hace con el diablo? Resistirlo con la verdad. ¿Qué se hace con el mundo? Rechazarlo. Y con el diablo, resistirlo. Y con el peor de todos, ¿qué hacemos con la carne? Fritarla, ¿sí o no? Asadita, bien adobada. Ojo, los asados no son de Dios, ¿no? Porque está uno en la carne ahí terrible. Vegetarianos, no es cierto. ¿Qué hacemos con la carne? Pues miremos qué dice la Biblia. ¿Qué hacemos con la carne? Regálame la que sigue. Dice, pero los que son de Cristo, Gálatas 5:24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Significa que antes no teníamos ningún poder sobre la carne. La carne te decía, hoy, esta noche te emborrachas. Y no había poder humano. Y cuando no hay poder humano, está el poder de Dios. Así que ahora sí tienes poder sobre la carne. Van a seguir viniendo las mismas tentaciones. Dijo Santiago, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran, su propia carne. Pero ahora tengo poder sobre la carne. Amén. Ya no tiene poder sobre mí, tengo poder sobre ella. Eso es lo que está diciendo Pablo en Gálatas. Una más. Después dice que ya han crucificado la carne, ya han crucificado. En el pasado fue crucificada. Avanza una más, por favor. Pero después en Colosenses, en otra carta, Pablo dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes, la carne, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Hay algo que no entiendo. Primero dice que ya han crucificado la carne y después dice que hay que hacer morir la carne. ¿Al fin es pasado o es presente? ¿Cómo es? Es ambas. La carne ha sido crucificada en el sentido de que ya no es ella la que me gobierna, ahora es el espíritu. Pero ella va a seguir queriendo levantarse y tomar poder, a menos que yo alimente algo más poderoso que la carne, que es el espíritu. Eso nos lo dice Pablo nuevamente, ahora en Romanos, una más. Porque si viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Si no me equivoco, era el pastor Adrian Rogers, hace muchos años decía que tú tienes dos perros, la carne y el espíritu. Y si los dos se van a enfrentar, el que esté mejor alimentado, el que sea más fuerte, no el que esté ahí raquítico, el que esté más fuerte, es el que va a vencer. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues matar de hambre a uno y alimentar al otro. A diario. Y sé honesto contigo mismo. ¿Cuál de los dos perros estás alimentando tú? En tus redes sociales, ¿a cuál alimentas? En tus conversaciones, ¿a cuál alimentas? Ese es el que está más fuerte. ¿Cómo se trabaja entonces con la carne? Avancemos. Hay que matarla, aunque ya está muerta. Hay que rematarla. Y lo hago para que todas me queden con R. Rechazar, resistir, rematar. Al mundo hay que rechazarlo. Al diablo, resistirlo. Y a la carne, rematarla. ¿Con qué? Por supuesto. Mira que las tres son con la Biblia. La voluntad de Dios, la Biblia. La verdad, la Biblia. El alimento espiritual, la Biblia. Somos obsesionados con la Biblia porque ella es todo.
La Biblia es perfecta. Mira, la Biblia dice que es la voluntad de Dios, la verdad. La Biblia es un mapa que te muestra la verdad, pero también es un camino que te muestra por dónde avanzar, pero también es el alimento, la gasolina para caminar ese camino. La Biblia es todo y es suficiente para tu vida. Bendito Dios, bendito Dios. Gracias, Señor, gracias. Vamos a orar. Transcurría el año 2011. Sí, ponte de pie, ponte de pie. Cierro con este testimonio muy cortico. Era el año 2011. Mayra y yo estábamos esperando a nuestra primera hija. Teníamos 4 meses de embarazo. Íbamos para donde mis suegros, íbamos en el carro, en Fontibón, íbamos bajando por entre los barrios, por entre las calles. No era una avenida principal, era una calle dentro de un barrio. En una esquina debía haber un pare. Después me enteré de que debía haber un pare. De hecho estaba como cortada la base del pare y no estaba allí, así que yo seguí derecho, pero era mi calle la que tenía el pare. Así que mientras yo voy pasando en el carro, yo estoy acá manejando, acá está mi esposa, por este lado llega una grúa a toda velocidad y nos golpea, nos atropella. Fue un accidente terrible, terrible. El carro da una vuelta espantosa, como unos 20 metros para allá. La grúa trató de esquivarnos en su mejor intención, el conductor no pudo, nos golpea y después se lleva a un poste, lo arrastra unos 30 metros, una cosa loquísima. Esa calle quedó espantosa, espantosa. Si alguno ha tenido un accidente, puede saber, como en las películas, cuando hay un accidente todo se ve en cámara lenta en las películas. Es real. Los que han tenido un accidente lo saben, es real. Tú ves todo en cámara lenta. Explican los científicos que es porque el cerebro da una dosis fuerte, una descarga fuerte de adrenalina, una hipervigilancia en tu cerebro y todo lo ves más despacio para tratar de sobrevivir. Yo envío mi mano, lo veo en cámara lenta hacia el vientre de mi esposa porque está esperando a nuestra bebé. Pongo mi mano en su vientre, el carro da vueltas, es una cosa espantosa. Me bajo como puedo. Las puertas no abren, salto por una de las ventanas y trato de abrir la puerta para sacar a mi esposa. Mi temor, vi que ella estaba viva, pero mi temor era nuestro bebé. Yo quería ser papá. Nuestro bebé, 4 meses de embarazo. Quizá porque vi muchas películas de acción, yo me imaginaba que ese carro se iba a explotar. Pues no, los carros no se explotan después de un accidente. Lo entendí ese día, pero yo tenía todo el miedo del mundo. Llegaron personas a ayudarnos, sacaron a mi esposa, llegaron ambulancias. Fue una cosa espantosa. Unos días después, mi hermana me muestra una foto de cómo quedó el carro. Pérdida total. Era un carro chiquito, un Twingo, pequeñito. Totalmente achicharrado. Pérdida total. Cuando vi la foto del carro, me puse a llorar, no por el carro, sino porque entendí la gravedad del accidente. Entendí que Dios me había salvado, no de un choquecito, me había salvado de un accidente terrible. Lo que te he predicado esta mañana es una foto de la gravedad de tu accidente espiritual, de tu caída, de tu pecado. Cuando ves esa foto de lo mal que estaba tu alma, de que eras un pecador, que estaba muerto y esperando la ira, tu corazón debe conmoverse y decir: Señor, de esto me salvaste, de esto me salvaste. Gracias, gracias Dios, gracias Dios. Señor, oramos en el nombre de Jesús, agradecidos de una salvación tan grande, Señor. Nos salvaste de una forma increíble, Dios. Estábamos muertos, no respondíamos. Estábamos, Señor, esclavos de nuestros deseos. Estábamos cercados por todos lados, Señor. Por arriba el diablo oprimiéndonos, por el lado, Señor, rodeados del mundo, por dentro, Señor,
llenos de los deseos de la carne, Dios, y tú nos hiciste libres. Ahora por encima nuestro está Jesucristo, Señor. Ahora nos rodea una iglesia preciosa y ahora el Espíritu vive dentro de nosotros. Ahora existimos, Señor, hacia arriba para adorarte, hacia afuera, Señor, para edificar, hacia adentro para edificar y hacia afuera para testificar, Señor. Gracias, gracias, Dios. Ayuda hoy a mis hermanos y hermanas a entender y a valorar una salvación tan grande. Gracias. Gracias, Padre. ¿Por qué no levanta sus manos? ¿Sabe? Cuando Daniel hablaba de una foto que hay, yo te quiero decir, en la palabra encuentras la descripción de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Sabe? Fue menospreciado. Fue llevado al matadero como una oveja en presencia de sus trasquiladores, dice el libro de Isaías. Por la paga de nuestro pecado fue la muerte de él, y por sus llagas hemos sido todos sanados y curados. Señor, te agradecemos. Abre tu boca, agradécele a Jesús. Y si tú no has leído, no esperes que te lo sigamos describiendo. Toma la palabra de Dios. Toma esa palabra como ese alimento. ¿Sabe? Cuando vienen ideas que no corresponden a Cristo, las podemos rechazar, porque ese recuerdo, esa foto, esas palabras de lo que Él hizo, ¿sabe? Él tomó todas nuestras iniquidades y el pecado, Él lo tomó y nos trajo la libertad. ¿Cómo voy a aceptar que haya otro Dios? ¿Cómo voy a aceptar que hay otra ideología, otra cosa? Solo Él es. Solo Él es. ¿Cómo voy a resistir al diablo si no tomo la palabra de Dios y sé y reconozco que hay cosas que no debo hacer? El pecado. ¿Cómo resistir al adulterio, al engaño, a las mentiras? Cuando veo esa cruz, cuando esa foto me contrista mi corazón y me dice, ¿para qué? ¿Para qué tienes que hacer eso si ya conmigo lo tienes todo? Señor, gracias, tierra deseable. Por eso ha levantado sus manos, Señor, y te da gracias. Gracias, porque es tu verdad, Señor, tu palabra, la que cada día nos ayuda y nos levanta. Porque no levanta un aplauso al Señor, ¿sabe? No solo cantando alabamos a Dios, con nuestras palmas también alabamos a Dios. Dios, gracias, gracias, gracias. Gracias, porque ninguno de nosotros puede decir aquí que no ha podido ser valiente, Señor. Porque a todos tú nos has dado la posibilidad de tomar ese alimento espiritual, de tomar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén, iglesia.